Ciao, vedo stessi. Ok, ok. Buongiorno a tutti, buenos días a todos. Anzitutto grazie di essere presenti. L'artista parlerà in spagnolo perché abbiamo capito durante questi giorni dell'inaugurazione che per gli italiani è più facile capire lo spagnolo che non l'inglese e quindi lui cercherà di parlare piano, despacito, così tutti riuscite a capirlo. Se c'è qualche dubbio alla fine, magari io posso fare un po' di traduzione o alcune delle mie assistenti. Anzitutto vorrei fare qualche ringraziamento per la presenza del Messico alla Triennale. Senza il loro supporto non sarebbe stata possibile questa presenza importantissima del Messico. Vorrei ringraziare all'azienda italiana CRS Impianti, in particolare al proprietario Stefano Civettini, che è stato responsabile finanziario assoluto della nostra mostra e anche dell'allestimento del nostro spazio. All'artista Daniel Godínez Nibón per la sua presenza qua. Lui è un artista molto giovane che ha fatto questa esperienza con i sogni interpretandola, grazie alla quale noi siamo stati premiati come il secondo migliore padiglione della Triennale, e dal punto di vista di alcuni dei giurati che si sono avvicinati a noi consideravano che anzi era la prima perché era quella che dimostrava di più il senso di unknowns. Tramite i sogni interpretare lo sconosciuto, e quindi questo è stato il ruolo che si è fatto dalla nostra presenza, e quindi ringrazio di nuovo a Daniel Godínez per la sua presenza qua. Ringrazio anche al Ministero degli Affari Esteri del Messico, in particolare alla sottosegretaria per Affari Multilaterali e Diritti Umani Marta Delgado, e al direttore per i vincoli con la società civile Rodolfo Osorio, che sono stati anche un supporto importante per riuscire ad avere qui la presenza dell'artista, e al Ministero della Cultura e all'INVAL, che sarebbe l'Istituto Nazionale delle Belle Arti e Letteratura, che sono stati loro a scegliere il progetto e l'artista. Voglio anche fare qualche parola intorno al profilo di Daniel Godínez Nibón, nato a Città del Messico nel 1985, quindi un artista molto giovane. Parlerò in spagnolo perché me l'hanno scritto in spagnolo e se mi metto a tradurre in italiano farò una brutta figura parlando troppo piano. Es un artista cuya práctica está vinculada a procesos de participación social relacionados con el conocimiento, la educación y los saberes colectivos. Desde hace 13 años trabaja con distintas metodologías de producción y organización del conocimiento, especialmente con el tequio, una forma de trabajo colectivo en las comunidades indígenas de México, principalmente en el estado de Oaxaca. Su obra se ha presentado de forma colectiva en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el Museo Tamayo, que es un importante museo de arte moderno en la Ciudad de México, en Van Ab Museum de Países Bajos y en el Centro de Artes Contemporáneas de Glasgow, Escocia. Actualmente, Daniel es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y artista residente en la Jan van Eyck Academia en Maastricht, Países Bajos. Quiero agradecer la presencia el día de hoy del decano del Cuerpo Consular en Milán y la Lombardía, embajador Augusto Salamanca,
por estar con nosotros, así como al profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Libre de Lenguas y Comunicación de la Universidad Yulm, Massimo Di Giuseppe, quien es un amante de la historia y de la cultura de México. Dejo la palabra a Daniel Godínez Libón. Bueno, probando. Gracias. Muchas gracias, Cónsul General, por esta presentación y por hacer posible también este cierre también de estos mágicos días aquí en Milán. Y el día de hoy hoy retorno a Maastricht terminando. Así es, me voy en el avión. Pero bueno, entonces muy contento de cerrar con broche de oro. Voy a comenzar esta presentación que diseñé especialmente para este momento, para ustedes. A veces me dejo llevar por la narrativa y empiezo a hablar más rápido, pero voy a recordar que hay que ser muy lentos. Y por favor, tengan toda la confianza de interrumpirme, así de levantar la manita, ¿no? Todo esto, por favor. Espero que funcionen todos los micrófonos. Muy bien. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Para mí es un gusto poder compartir esta presentación en la coyuntura del Pabellón de México, del cual tengo el honor de presentar con un proyecto llamado Ensayo de Flora Onírica. Voy a compartirles en realidad dos proyectos. Uno que es el primero con el que comencé mi carrera, que fue mi tesis de estudiante en la licenciatura de Artes Visuales en la UNAM, y el proyecto más reciente, que es el que se presenta aquí. Han pasado 13 años, pero cada uno de esos años está relacionado y han surgido otros proyectos, muchas actividades, pero es para mí importante compartir esta narrativa. Voy a comenzar la presentación manifestando que, bueno, efectivamente yo soy de la Ciudad de México. Mi familia materna es de Juchitán, de Oaxaca. Juchitán es nuestra única sociedad matriarcal, es nuestro único matriarcado que hay en México. Yo vengo de una familia de mujeres muy fuertes y bueno, ha sido para mí algo que ha marcado mi vida, lo quiera o no. De tal manera que mi herencia cultural para mí ha sido muy importante para el trabajo que realizo. Prácticamente mis investigaciones, mis procesos comenzaron por una pregunta sobre quién soy en la Ciudad de México, quién es mi familia, cómo ha cambiado todas estas gestos de identidad que se han ido perdiendo, al menos en mi familia y con muchos otros grupos en México. Muy bien. Yo estudié en la UNAM y mi trabajo desde que terminé la carrera en 2008 se ha desarrollado en trabajos desarrollando mi práctica artística en contextos específicos, con comunidades, principalmente grupos oaxaqueños. 4 grupos específicamente: zapotecas, mijes, mixtecos y triquis, con quienes tengo relación y la fortuna de colaborar desde entonces hasta la fecha. Voy a comenzar diciendo que en México existen alrededor de 69 grupos étnicos. Existen 69 maneras diferentes de nombrar el cielo, por ejemplo. Yo vengo de un país con una gran riqueza cultural, el cual muchas veces cuesta mucho trabajo que se reconozca, incluso por mis propios compatriotas, ¿no? Hay una gran diversidad, pero hay solamente un idioma oficial, que es el español, el que se enseña en las escuelas. Y al crecer, ¿no?, al estar en escuela primaria sobre todo, y al ver la diferencia que hay entre los grupos oaxaqueños que hay en la ciudad, mi propia familia, quien no enseñó la lengua a sus hijos, por diversos motivos existe una gran tensión, en gran medida por la discriminación tenaz que existe en México. Decidí realizar
investigación, mis proyectos artísticos, trabajando en conjunto con grupos migrantes. El primer proyecto que realicé es un material didáctico escolar que se llama tequiografías. Las tequiografías surgen del tequio, que es un sistema de trabajo muy antiguo de los pueblos de México, principalmente de Oaxaca, y se puede resumir como un trabajo voluntario, gratuito, que uno hace porque reditúa una comunidad. Es una sensibilidad humana que existe en diversas partes del mundo, probablemente cada uno de ustedes puede reconocerla en experiencias de vida, es apoyar a un bien común, ¿no? El tequio tiene metodologías específicas que, por ejemplo, involucra el uso de asambleas. Es en asambleas que se decide un trabajo a realizar y se ejecuta, ¿no? Participan todos en la comunidad. Es un honor formar parte y da muchísima legitimidad poder contribuir. Para mí el tequio es arte, o al menos una forma de hacer arte. También es un posicionamiento ético. Es una manera de ser con los demás. Y como artista, yo me doy cuenta de que me enriquezco y es mucho más poderosas las obras si las hacemos en conjunto, sobre todo en esta sensibilidad del tequio. Las tequiografías están inspiradas en un material didáctico oficial con el que crecieron mis padres, que son las monografías escolares. Probablemente si aquí hay varios mexicanas, recordarán las monografías escolares, ¿no? Más o menos. Bueno, crecimos con este material. Así funciona. Los maestros y maestras de las escuelas primarias nos piden de tarea comprar monografías específicas con ciertos temas, como salud, matemáticas, el universo. Vamos a la papelería, cuestan 2 pesos. La tenemos, son básicamente imágenes, son de un lado son dibujos, viñetas, y por el otro, el texto. Y por lo regular tienen la historia oficial, ¿no? La historia oficial de los conocimientos, los temas que se enseñan en la escuela. Y bueno, por lo regular es una información que también es digamos, un poco errada muchas veces. Hay particularmente una que hace referencia a un evento en México llamado la Guerra de los Pasteles. Y aparece gente aventándose pasteles en el rostro, lo cual es errado. En fin, este es un detalle que parece broma, pero es real. Entre otras cosas, ¿no? Yo crecí maravillado por estos materiales como niño porque tenía dibujos y eran divertidos, ¿no? Me gustaban mucho. Y un buen día, ya trabajando con un grupo llamado la Asamblea de Migrantes Indígenas, la AMI, que es una asociación conformada por zapotecas, mijes, mixtecos y triquis, trabajando con ellos, conseguí unas monografías sobre los grupos étnicos de México. 2 pesos. Compré volumen 1 y volumen 2. Y las llevé a las asambleas con estos grupos. Y les dije, ¿qué opinan de este material? Esto es lo que les enseñan a los niños de las escuelas primarias sobre los pueblos indígenas. Y ellos lo vieron y se empezaron a reír. Dijeron, así no es mi cuerpo. Yo no vivo en tipis. Si esta fuera mi comunidad, por ejemplo, los mijes de Tlahuitoltepec, debería estar este cerro, el cerro muy importante. Y no está. Entonces la idea surgió en ese momento. Hay que hacer nuestras propias monografías para compartir otra versión. No es una versión, no es la verdad, pero es una versión tan verdadera como la oficial, ¿no? Pero necesitamos diversidad. Hay 69 grupos, como les dije. Por lo menos ahora ya hay 4 más. Por ejemplo, aquí es la asamblea. Temas que no se enseñan en la escuela primaria, pero tenemos ahora una tequiografía con ese tema. Cada tequiografía surge de asambleas específicas. En asamblea, un poco como estamos ahorita, pero más en círculo, con agüita, tal vez un poco de comida, ¿no? Nos sentamos y discutimos sobre qué temas nos gustaría enseñar. Y cada una de las personas brinda su experiencia de vida, la cual yo escribo y dibujo. Porque si algo aprendí a hacer en la Escuela de Artes Plásticas es dibujar. Yo salí así. Yo utilizo el dibujo como una herramienta para materializar memorias, sueños, que veremos más adelante, pero experiencias colectivas. Se volvían asambleas gráficas en la ética del tequio. En esta, por ejemplo, así en la parte inferior probablemente
derecha ven la asamblea de las personas humana, y del lado derecho ahí está la asamblea de animales. El lado derecho, sí, en la asamblea de animales. Porque en San Juan Tabá, pueblo zapoteca, Oaxaca, se habla de que simultáneamente, mientras existe la asamblea general, también existe la asamblea de animales, que son los nahuales. Y también deciden, ándale. Eso es un buen presagio, esperemos. Aunque podríamos checarlos, pero exacto. Entonces los nahuales también simultáneamente hacen su asamblea. Y se dice, si tú llegas a ver animales reunidos de diferente especie, huye, porque eso no es para tus oídos. Tú no debes escuchar eso. Es fascinante. Más que pensar en verdadero o falso, es una realidad. Y yo como artista contribuyo a representarlo. Esta es otra de las, bueno, es el sistema de cargos en donde se comparte y se muestra la manera en la cual en algunos pueblos se dividen roles, digamos, cargos públicos, los cuales son gratuitos, porque son en tequio también, duran en promedio 1 o 2 años, y solamente la gente impecable puede ejercerlos. En el centro vemos el cabildo, el consejo de ancianos, y para llegar ahí no solamente se necesita tener muchos años, sino haber estado en todos los cargos de una manera ejemplar. Esta voluntad también desde luego que también son sistemas que funcionan muy bien en pequeños contextos, ¿no? Donde la tradición oral y esta ética se va forjando desde pequeños. Pero para mí era sorprendente pensar que había cargos públicos diferentes a muchas de las, ¿no?, tensiones que ocurren en las grandes ciudades y cuestiones de como fascinante. Los dibujos finales son acuarelas. Yo ya terminaba en mi estudio, en el hogar. Pero ustedes pueden entender, se pueden imaginar la riqueza de los trabajos en asamblea, en tequio, para generar este material. Cada tequiografía para mí es todo un acervo de saberes y conocimientos muy enriquecedor, que fue en esa primera etapa de mi trabajo, 2008-2010, que comenzamos a hacerlas, que sigue decantando imaginarios y procesos hoy en día. Esto es la Indígenas Urbanos, está la Ciudad de México, algún día podrán verla si van, pero está representada. Ahí está la Biblioteca Central, en la parte justo Camero, de Ciudad Universitaria. Están las asambleas, los talleres de software libre, Linux, que también forma parte de la ética de los pueblos. Esfuerzos de los pueblos migrantes que hacen tequio en la ciudad, de diferentes maneras. Las tequiografías son un esfuerzo de tequio en compartir y socializar otras formas de ver el mundo. Aquí están los 7 elementos naturales. No solamente son 4, como nos enseñaron en la escuela. Para los mixtecos hay 7. Están los 4 que conocemos: el agua, el fuego, la tierra, el viento. Pero también está representado en la siembra, en la tierra perforada por la coa, la herramienta, ¿no?, que deja la semilla. Un nuevo elemento, que es la idea del hogar. Es la hoguera, es la familia, no en un sentido tradicional, sino todavía mucho más profundo, que es como estar en la cocina de la casa. Es el calorcito de hogar, ¿no? Y esta tequiografía es la más importante para mí hasta el momento, que es salud, el tema de salud. Cuando estábamos haciendo esta tequiografía, tuvimos el enorme gusto de conocer a un grupo de parteras. Las parteras son mujeres que ayudan a otras mujeres a dar a luz. No sé exactamente la palabra en italiano, pero son como obstetras, ¿no? Ginecobstetras, digamos, ya como en esa formación. Exacto. Las comadronas, por ejemplo, ¿no? En fin, existen también en esta gran diversidad cultural del país diversas maneras de enfrentarse al parto, al nacimiento. Y llegaron parteras triquis de San Juan Copala, otro pueblo en Oaxaca, a esta asamblea. Y ellas dijeron,
Si vamos a hacer una tequiografía con el tema de salud para los niños y las niñas de la escuela, tenemos que hablar de la importancia de los sueños. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo así? Cuéntenos, ¿por qué son tan importantes los sueños para ustedes? Y dicen, es que es en sueños que nosotras sabemos que vamos a ser parteras, que vamos a ser comadrones. Desde que son muy pequeñas, ellas comienzan a tener sueños que van poco a poco develando su futura práctica. Es como una escuela que ocurre en sueños. Seguramente todos los presentes hemos tenido algún sueño importante en nuestra vida. Algunos dirán, yo casi no recuerdo mis sueños, lo cual también pasa. Pero algunos sueños nos han marcado. Estos grupos, las triquis, las mujeres triquis, ellas saben soñar. Ellas son expertas soñadoras. Yo solamente las admiro muchísimo, me inspiro y hago proyectos. Pero ellas son las maestras de los sueños. Ellas eligen su profesión, su práctica. Bueno, yo quedé fascinado con ese conocimiento y me volví, quiero pensar, su amigo y comenzamos una relación, digamos, de comidas y de encuentros durante 10 años, 12 años. Pero en 2015 yo tuve una invitación para realizar un proyecto, que es el segundo proyecto que les voy a contar. A mí me invitaron a trabajar con un grupo de chicas, adolescentes de una casa hogar, de un orfanato en la Ciudad de México, que se llama Yolia. Así se llama ese lugar, ubicado en el sur de la ciudad, en un lugar llamado Olivar del Conde. A mí me invitaron una fundación de arte contemporáneo llamada Alumnos 47. Ya no existe esta fundación, pero me invitaron porque mi trabajo de índole colaborativo parecía importante para trabajar con este grupo de chicas. Esta fundación ya había tenido 4 años de trabajo con las chicas, de tal manera que ya era un espacio fértil para las ideas. Mi propuesta fue un proyecto llamado Propedéutico Onírico, una escuela que se hace en sueños, así como las parteras aprenden. Para mí era fascinante, una escuela en sueños. Imagínense cómo serían si hubiera en nuestra primaria o elemental, ¿no? Cuando éramos niños, que hubiéramos tenido un taller de sueños, que los estudiantes puedan elegir profesión en sueños, o el uso de los sueños puede ayudar, no solamente estos tests de coeficiente intelectual y exámenes. Los sueños pueden ser una herramienta de aprendizaje. Creo que estas ideas se volvieron el planteamiento de este taller, del propedéutico onírico. Y el objetivo fue, vamos a realizar una obra de arte a partir de nuestros sueños, trabajando todos los domingos en Yolia, en la casa hogar, donde hablábamos de los sueños, hacíamos meditación, dibujos, y todos los miércoles intentábamos reunirnos en un sueño colectivo. Ellas en su casa, yo en la mía, dormíamos e intentábamos vernos en un sueño a las 3 de la mañana, porque es teoría y práctica, ¿no? Ese es el objetivo del taller. En realidad, se tiene que trabajar muchísimo la intención. Y al inicio, muchas chicas estaban fascinadas con la idea. Decían, vamos a vernos en un sueño. Pero otras decían, por favor, ¿por qué nos mientes? Eso no va a ocurrir. Hubo una curva de aprendizaje y yo nunca lo había hecho antes, entonces había que intentarlo. En realidad, nunca logramos encontrarnos en sueños como yo lo imaginé en un inicio. Este tequio onírico, esta asamblea en sueños, no ocurrió como lo imaginé. Pero pasó algo. Después de 6 meses, plantas comenzaron a aparecer en nuestros sueños. Formas de plantas empezaron a aparecer. Primero fue el aroma a manzanilla, el camomil. Otra niña soñó que le crecía un helecho de la cabeza. Helecho sí no sé cómo se dice. Ferche. Ferche creciendo de la cabeza. Y una tercera niña estaba en la cima de una palmera.
Y yo les dije, miren, tal vez no nos estamos viendo, pero plantas están apareciendo en nuestros sueños. Conseguí semillas de estas plantas, empecé un pequeño huerto y una serie de ejercicios, como por ejemplo generar pequeñas bolsitas, donde bordábamos la planta soñada, colocábamos semillas y era como un lugar, era generar pequeños gestos de relación plantas y sueños, que activara, que pudiera abrir a ese mundo de plantas. Comenzamos a meternos en sesiones mucho más prácticas, yendo por ejemplo al jardín botánico. También para mí las plantas son muy bonitas, pero yo no era tan conocedor de ellas, ¿no? Juntas empezamos una relación profunda con las plantas. En el jardín botánico platicando con biólogos también, pero fascinados por la diversidad. Si ustedes han ido, seguro han visto cosas muy increíbles, ¿no? Empezamos también, poco a poco aparecieron más plantas en los sueños, ¿no? Plantas conocidas, otras no tanto. Hicimos nuestra almohada para los miércoles, tejida, ¿no? Y colocamos semillas como arroz, lenteja, ¿no? Para que esté suavecita, y algunas plantas aromáticas como canela. Esta era nuestra almohada de los miércoles, porque los miércoles teníamos una cita, esta cita en los sueños. Muy bien. Y bueno, nos acostábamos con nuestra... ¿sí? Poco a poco las plantas que comenzamos a sembrar empezaron a crecer, había que trasplantarlas a otras, cambiando de macetas. Este pequeño huerto se volvía un espacio donde el taller de sueños, hablar de sueños era dentro de un ambiente con plantas. Y era ver cómo las plantas de los sueños, también algunas, comenzaban a florecer. Esto se volvió un momento muy importante para el taller de los sueños. Las niñas, al ver cómo una planta que crecía de sus sueños florecía, era de alguna manera ver materializado el sueño. Eso es algo muy, muy, muy precioso. También algunas sesiones sensoriales para conocer más de las plantas, el buen romero, ¿no? El rosemary, el romerito, ¿no? Para empezar a conocerlo. Fueron durante año y medio, fueron agrónomos de la Universidad de Chapingo. La asesoría de las parteras, mis maestras, continuó. Fueron músicos, gente dedicada a las artes en diferentes maneras. Todos comenzaron a participar en este proceso. Experiencias, por ejemplo, de percepción de otros sentidos, aquí bajo el pirul, tratar de utilizar otros sentidos para reconocer el espacio, ¿no? Sí, fueron 2 años. Esa es la bitácora, parte de la bitácora de este proceso. Yo nunca tomo fotografías de mi trabajo, ¿no? Por respeto a la gente, pero también no creo en este carácter de evidencia, ¿no? Esto es como un cuento también, ¿no? Pero es importante contarlo de una manera que no, un poco más poética, ¿no? Así como las tequiografías, el dibujo sigue siendo una herramienta para compartir experiencias colectivas. Aquí continuamos con las chicas en las sesiones, en estas experiencias aromáticas. La Ciudad de México es como tiene la forma de una cuenca, ¿no? Para los que no conocen, es así, ¿no? Y Yolia está en el sur de la ciudad, es como la parte más alta. Y un buen día, cuando no hay tanta contaminación, ¿no? Se pueden ver toda la ciudad. Se ven los cerros, se ven incluso 2 volcanes que tenemos. Tenemos un volcán activo, uno inactivo, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces, logramos construir una escalera para acceder a la azotea de Yolia, de la casa hogar. La escalera también inspirada en los sueños, es como una especie de calabaza, ¿no? Una enredadera. Teníamos un buen presupuesto y la libertad para dar continuidad a este proceso. Y logramos acceder a otro punto,
a la azotea y ahí se podía, era hablar de los sueños, pero ahora encima de la ciudad. Podíamos ver toda la ciudad. Trabajamos también con el Instituto de Astronomía de la UNAM, quienes nos brindaron una asesoría y un taller para observar el cielo. Hablar de sueños nuevamente ya era una expansión de percepción. Nuestro cuerpo se unía con la ciudad. Talleres de observación también, con binoculares. Y ahí se ven un poquito los volcanes al fondo. Este proyecto, muy hermoso, tenía que terminar después de 2 años. A mí a veces me cuesta trabajo cerrar procesos, por eso doy continuación y continuación, porque después de 2 años hay mucha intimidad que se construye. Compartir sueños, compartir esos procesos, no es un taller donde soy un maestro nada más, sino que se construye algo importante. Este proyecto terminó con la creación de una serie de esculturas de estas plantas soñadas, representaciones en barro, con ceniza de uno de los volcanes del Popocatépetl. Hicimos, junto con ceniza y barro, elegimos una planta por cada niña, 12 plantas, hicimos 10 de cada una, 120 plantas que construimos, y lo colocamos en el Iztaccíhuatl, que es el otro volcán. Iztaccíhuatl es una palabra en náhuatl que significa mujer dormida, que supuestamente tiene la forma, ¿no? Bueno, ya etimológicamente usted probablemente conozca. Mujer blanca, probablemente por la nieve, pero es conocidísima, al menos así yo, la mujer dormida. Pues mire usted, le agradezco esa precisión. Conocido como la mujer dormida, que tenía todo el sentido dejar nuestras esculturas ahí. Se volvió como una ofrenda a la montaña, al volcán. Por su carácter material, la cerámica dura en promedio 5,000 años. Entonces, es una obra proyectada hacia el futuro, que va a durar más que nuestra propia vida. Y pueden visitar cuando quieran. Este es un parque nacional, y esto fue también trabajado con las autoridades del parque, de tal manera que está todo muy trabajado de una manera muy precisa. Para compartir la historia, hay un pequeño filme que hicimos, muy breve, que les voy a compartir también. Para hacer este filme, hicimos un pequeño storyboard, diseñamos esta historia. Brevemente se las cuento. En una noche oscura, en Olivar del Conde, en una noche de luna llena, las niñas observan la luna, teniendo estos baños de luna llena que solían tener. Poco a poco se van quedando dormidas y empiezan a entrar al territorio de los sueños, en la mujer dormida. Está aquí. Paisaje onírico de sueños. Vamos entrando cada vez más en el sueño. Las niñas comienzan a despertar en el sueño y vamos encontrando plantas, sus plantas de los sueños que están ahí alrededor. Con cierto entusiasmo, comienzan a encontrar estas plantas y a generar un acomodo, a construir su jardín, que está justo aquí, Jardín de las Plantas Soñadas. Así es como lo proyectamos y así es como está. Y si me permiten, les voy a compartir el video. Son 7 minutos para terminar esta etapa del propedéutico onírico y continuar. Bien.
Muchas gracias. Ahorita voy a continuar un poco más y ahorita, por favor, preguntas si existen. Muy bien, así terminó el propedéutico onírico, un proyecto de 2 años, muy intenso, que terminó de una manera increíble, en la montaña, con nuestros sueños, en la mujer dormida, la mujer blanca, también ahí. Precioso. Pero también en este afán de comprender lo que ocurrió, que fue tan intenso, fue que teníamos una serie de dibujos de plantas encontradas en sueños. Muchas de ellas era como la manzanilla, y como varias plantas que se conocían, pero otras plantas que no sabíamos qué eran. Este es un pequeño índice, ¿no?, de algunas de estas plantas que no sabíamos si existían. Comenzamos a hacer dibujos de ellas y yo las llevé con los botánicos y biólogos de la UNAM. Yo llegué un buen día y presenté en una mesa como esta, puse los dibujos y les dije, miren, tenemos unas plantas que fueron encontradas en sueños, pero no sabemos si existen. Ustedes, tal vez siendo los expertos, nos puedan ayudar. Y ellos las vieron y dijeron, no las conocemos. Estas plantas son nuevas. Debemos estudiarlas. Y así comenzó el proyecto Ensayo de Flora Onírica, cuya primera materialización está aquí en el Pabellón de México. Después, si gustan, podemos ir a verla. Comenzamos un proceso de imaginación en el cual empezamos no solamente a generar ilustración botánica de cada una de las plantas, como este paisaje, sino también a entender cada una de las plantas como un proyecto a partir de una perspectiva de la evolución, de tal manera que de cada planta encontrada en sueños tenemos que analizar e imaginar cómo sería su ancestro más antiguo, cómo podría ser dentro de 50,000 años en el futuro. De estas plantas soñadas, ¿cómo son las semillas? ¿Qué relación tienen entre sí estas plantas en el territorio de los sueños? ¿Cómo es la fotosíntesis en un sueño? ¿Cómo se absorben los nutrientes de la tierra en esa oscuridad? ¿Cómo se polinizan las plantas de los sueños? Incluso si alguna de las plantas de los sueños fuera medicinal, tal vez podría curar males que no curan las plantas de aquí, como la nostalgia, por ejemplo. Esas preguntas resultaron fascinantes y el enorme agradecimiento a los maestros, a los profesores de la UNAM, principalmente a Aldi de Yarzabal, el ilustrador científico de la UNAM, quien fue gran asesor de este proyecto al ver el potencial y al dejarse llevar en la imaginación. De cada uno de los dibujos y los procesos empezamos a generar representaciones en barro, tratando de representar los rasgos de cada una de las plantas y lo que brindaban los botánicos y científicos. Si tenía espinas, por ejemplo, habría que ser muy explícitos para poder representar el lugar donde la planta podría existir. Esta planta particularmente se llama helado negro se llama. Gelato negro. Gelato negro. Así se llama. María, una de las niñas, la nombró de esa manera. Cada una tiene sus nombres. Y esta planta camina muy lentamente, pero se mueve. Tiene una especie de bulbo en su base, parecido a las cebollas, y le permite desplazarse muy lentamente. Aquí la vemos, por ejemplo, aquí. Miren. Ahí como escapándose lentamente. Muy bien. Cada una de estas plantas comenzamos a generar descripciones mucho más precisas sobre la textura, la fibrosidad que pudieran tener estas plantas, ¿no? Hicimos los moldes, hicimos más bien, no moldes, sino las representaciones en cerámica y fotografías en 360 grados para poder generar un objeto digital. Todas estas plantas existen en el espacio digital, pueden consultarlas, pueden verlas como son por dentro incluso. Ahorita les voy a mostrar, hacer una demostración.
Y bueno, esta se llama tejedora, que es también una de mis favoritas. Esta planta crece de 3 semillas diferentes que poco a poco se van entrelazando hasta hasta salir con estas flores bellísimas. Ajá, parece una cruz. Y tiene como, también genera un sonido cuando crece. Un sonido que después tuvimos la oportunidad de trabajarlo con un músico, Fernando Vigueras, quien también hace la música de la instalación del Pabellón de México, para poder recrear los sonidos de los sueños de estas plantas. Esta planta cuando crece tiene un crujir, pues le sale mejor al músico. Y aquí está el paisaje de los sueños. Cada una de estas plantas en el territorio onírico, generando este espacio inquietante en el cual existen. Cada una de estas plantas fue trabajado en modelado por el artista Adrián Gama y animadas por David Camargo, otro artista. Cada una de estas plantas tiene un sutil movimiento, es una animación digital y se mueven muy lentamente, como movidas por un viento de los sueños. Esto se podrá ver mucho más claramente en el pabellón. Para finalizar, antes de recibir, ojalá, algunas preguntas inquietantes y muy importantes para mí, les voy a compartir un video que solo se ha presentado una vez en Suiza, en una exposición llamada Sons of Nature, que es sobre tejedora. Es una planta que elegimos y muestra un poco este movimiento y el sonido que genera, como para poder conocerla un poco más. ¿Les parece bien? Muy bien.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto es es únicamente bueno, para dar un poco más de contexto a lo que ha sido el esfuerzo de la creación de este pabellón, todo el esfuerzo conjunto para poderlo crear y el proyecto en el cual yo estoy aquí frente a ustedes, muy honrado y muy contento, pero alrededor de 80 personas han participado para crear este proyecto, desde los inicios en la Asamblea de Migrantes Indígenas, hablando de las tequiografías, el conocimiento de mis amigas parteras, las mujeres de San Juan Copala, viviendo en Ciudad de México, las niñas de Yolia, desde luego, a quien agradezco también aprovechar este momento, la comunidad de científicos de la UNAM y los amigos artistas para crear, materializar todas estas plantas. Es un proceso colaborativo, inspirado también en esta sensibilidad de los pueblos con los que he tenido el gusto de trabajar. Y pues para mí es con mucho gusto compartírselos. Y yo termino aquí. Y si hubiera inquietudes, comentarios, podemos conversar un poco, si gusta. Creo que la mayoría de las personas que están aquí hablan español, el español, entonces una preferencia la artista, esta vez hablaré en español. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, aspectos que les hayan causado curiosidad, no sientan la menor duda de participar. Antes de dar la palabra a quien ya me alzó la mano, quiero hacer un agradecimiento también a la presencia aquí de la directora del Instituto Cervantes Milán, Teresa Inés Orozco, quien es una gran amiga y colaboradora con los países de habla hispana aquí para realizar conjuntamente actividades de promoción cultural y de la lengua española. También quisiera reconocer la presencia de la profesora en Lenguas y Traducción Española de la Universidad de Estudios de Milán, Bicocca, y muy querida amiga nuestra del Consulado, Ana María González Luna, así como de la presidenta de la Asociación Amici del PAE, Amici Forni, la coordinadora de Exposición Internacional de la Trienal de Milano, Laura Mairán. Muchas gracias, así como a todos los mexicanos que veo por ahí, algunas caras conocidas. Les agradezco mucho su presencia. Le doy la palabra a Teresa Iniesta, que ha lanzado por primera vez. Adelante. Gracias. Enhorabuena por el proyecto. Tengo una pregunta. Cuando las chicas cada una tenía una idea, ¿no? La dibujaba o le hablaba a la misma, ¿cómo era la interacción entre ellas? Es decir, una opinaba sobre la planta de la otra, llegaron a aparecer plantas parecidas en los sueños de ellas, ¿o no? Muy bien, es una pregunta importante para describir aún con más detalle el proceso de cómo comenzar a materializar los sueños. La metodología de trabajo todos los domingos involucraba, como comenté, dibujos, meditación. Me faltó mencionar que escribíamos y leíamos poesía. Parte del poema del video surge de un cadáver exquisito, que es una escritura colectiva, ¿no? Cuando empezaron a contar las plantas, eran a partir principalmente de dibujos. Nosotros en círculo, cada quien con materiales, hojas, papel, pluma, lápiz, comenzar a representarlas. Eso fue abriendo la posibilidad de encontrar otras formas de representar. El dibujo no era suficiente. Después de varios meses de dibujarlas, ¿no? Posteriormente empezamos a modelarlas en el aire.
a describirlas. A veces que el dibujo, las limitantes, ¿no? Y entonces la planta era como más así, ¿no? No, digamos que había el deseo de escuchar cada una de las descripciones de las niñas sin necesidad de abonar a la planta de la otra, ¿no? Había parecidos, desde luego, en colores, en texturas, en características como espinas en algunas, ¿no? Los sonidos que algunas plantas tenían, pero tratábamos de otorgar el espacio para que cada planta fuese especial, ¿no? Incluso llegamos a representar las plantas con nuestro propio cuerpo, consiguiendo, fueron 2 años de reuniones todos los domingos, ¿no? Y había que darle continuidad a estas experiencias. Conseguí objetos diversos y un escáner 3D, un Kinect, con lo que los muchachos, los niños ahora juegan, el Kinect, que escanean el espacio y uno se mueve y la cuestión así se mueve. Kinect. En fin, hay muchos artistas que trabajan con esta herramienta y escanean. Escaneábamos nuestros cuerpos modelando las plantas y las imprimimos en 3D, pero estos eran ejercicios. Nada de estos son objetos de exhibición o algo así, ejercicios. Del dibujo, del habla al contar el sueño, del dibujo, del modelado en las manos, en el aire y nuestro cuerpo en el espacio. Son algunos de los procesos para empezar a contarlas, pero siempre tratando de destacar la importancia de cada una de las plantas, de cada una de las niñas también. Sí. Han tenido oportunidad. Especialmente en mi trabajo con Eugenia de Jesús López, ¿no? Que es mujer partera estrella y gran maestra de la comunidad San Juan Copala en Ciudad de México. Pues bueno, fascinada de que esta sensibilidad, o sea, fascinada y también como que no concibe cómo pudo haber ocurrido de tal manera en ese tiempo. Ella también sueña con plantas, las parteras sueñan con muchas cosas, como comenté, con plantas, pero muy encantada con el proceso, admirada. Yo creo que también reconociendo el potencial de compartir estos procesos. Pero sí, hay otros proyectos que he tenido oportunidad de realizar con ellas sobre otras plantas que aparecen en el sueño de estas mujeres triquis. Tal vez en otra ocasión podré compartirlas. Pero desde luego, en este afán de compartir, sí, por favor. Bueno, ¿qué lugares nada más una cosa, estamos un poquito ya con los tiempos límites, entendería ser concisos y que hay muchas personas, quizá ahorita que salgamos le podemos hacer más preguntas y después de que conteste esta, me parece que hay otra pregunta, pasamos, si les parece, los invitamos a conocer el pabellón. Como es muy pequeño el espacio, tenemos que hacerlo por grupos de 2 a 3 personas máximo. Y cuando salen, todas las preguntas que tengan, curiosidad, y después de ver nuestro pabellón, aprovechen la oportunidad que tienen hoy de visitar todas las exposiciones. Muchas gracias. Era simplemente con las niñas, ellas eran conscientes que estaban haciendo arte. Éramos conscientes de que era un proyecto artístico, era arte. Ese fue el objetivo principal, vamos a hacer una obra de arte a partir de los sueños. Ese era el objetivo. A partir de una manera muy particular de creación, que es a partir de experiencias colectivas, en un proceso de investigación-acción, en el cual no sabemos lo que va a ocurrir, únicamente los sueños son el detonante de interacción. Pero también parte de una relación entre arte y vida, de tal manera que lo que hacemos es un acontecimiento. Y la obra existe, está en un volcán que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que pueden visitar también. Eso fue muy importante. Es una obra de arte que se vuelve un acontecimiento que nos marca, que supera, digamos, la producción de objetos
bellísimos que se exhiben nada más. Es una experiencia, pero sí, es arte. La palabra tequio es el indígena. Sí. Es en náhuatl. El tequio podría ser, es esta práctica de trabajo que puede ser resumida, pero en cada una de las lenguas que existen en México está la manera particular de expresar esta práctica comunitaria. Tequio se ha vuelto la forma genérica de referirse a estas, pero es, por ejemplo, en Colombia lo llaman minga, en Bolivia es el aini, por ejemplo. Es una parte de una sensibilidad que existe sobre todo en los pueblos de América Latina, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que la actividad que actualmente se encuentra desarrollando Daniel en la Maastricht tiene que ver con una continuación de este proyecto onírico. En esta ocasión es con diferentes tipos de personas, de formas de realizar su vida, en donde está con científicos y especialistas, astrónomos, en fin, personas especializadas en clima, tratando de interpretar el clima, la altura en que se encuentra cada planta, el sonido que hay alrededor, para poder dar una segunda fase de esta interpretación onírica. Esperamos algún día poder presentar también aquí en la final, ¿por qué no? Yo le quiero desear toda clase de suerte a Daniel. Gracias. Creo que esta definición con el segundo lugar en la final muestra la calidad de su trabajo, un artista joven. Confesamos que nosotros no lo conocíamos, hemos tenido el privilegio de conocerlo gracias a haber sido elegido en esta ocasión. Nos sentimos muy orgullosos, muy honrados, porque México es un país con una enorme riqueza cultural, que es mundialmente conocida, nuestra riqueza cultural, pero estamos demostrando que esta no nada más es la que nos ha dejado la herencia prehispánica, la herencia colonial y la herencia de los grandes muralistas como Diego Rivera, Siqueiros o la propia Frida Kahlo, que es tan amada en Italia, sino que tenemos todavía mucho para dar y muestra de lo que es un artista joven, brillante y destacado es Daniel, a quien les damos toda clase de éxito. Los invito ahora a pasar a visitar el pabellón. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy bien.